Bien, entonces, dentro del axioma de continuidad y paralelismo, se define el quinto postulado de Euclides, el cual podemos abreviar de esta manera, BPE, un quinto postulado de Euclides, lo que nos señala que si dos rectas distintas, L y R, coplanares, cortadas por una secante llamada T, como en el dibujito aquí, en puntos distintos, forman con ella en el semiplano de borde T dos ángulos interiores, de tal manera que la suma de sus medidas sea menor que 180. Entonces las dos rectas se cortan en algún punto del semiplano de borde T. Entonces aquí sí que el semiplano de borde T está hablando con este, con respecto a Q, que sería, digamos, ese punto en cuestión que se dice ahí. Es decir, que si los ángulos alfa y beta son menores que 180, entonces L y R se intersectan o se cortan en el semiplano que contiene T, de borde T, perdón. El quinto postulado de Euclides tiene un enunciado equivalente llamado el postulado de la paralela única de Fairplay o Playfair, el cual dice así: por un punto exterior a una recta pasa una paralela a la recta y solo una. Entonces tenemos el quinto postulado de Euclides, ¿cierto? Que en el fondo, si se dan cuenta acá, es como una especie de negación de el teorema de los ángulos alternos internos. ¿Sí? Recuerden que si los ángulos alternos internos eran congruentes, implicaba que R y L eran paralelas, o que T era perpendicular a R y L. Entonces, en este caso lo que se señala es que si la suma de los ángulos es menor que 180, entonces las rectas se intersectan en un punto. Entonces lo que queremos probar en el primer caso va a ser la equivalencia entre estas dos definiciones de el enunciado del quinto postulado. Es decir, la primera que hemos dicho, al que existe ese punto de intersección, con el hecho de que por un punto exterior a una recta pasa una única paralela. Como nota histórica, el quinto postulado causó un trastorno considerable desde la época de los griegos. Muchos geómetras pensaron que tal vez podría deducirse como teorema a partir de los restantes axiomas postulados. Euclides mismo trató de evitarlo mientras pudo, pues no lo utilizó en sus demostraciones sino hasta que llegó la proposición 120. Durante más de 2000 años fueron ofrecidas diferentes demostraciones del postulado, pero cada una de ellas se basaba en una suposición equivalente a él mismo. Los esfuerzos realizados, sin embargo, condujeron a que en la primera mitad del siglo XIX se inventara una geometría que difería radicalmente de la de Euclides. Antes de este hecho, se pensaba que existía solo una geometría posible. La independencia del postulado de las paralelas quedó establecida cuando fue demostrada la compatibilidad de la otra geometría, donde el quinto postulado se negaba o se cambiaba por otro. Cualquier geometría cuyos axiomas contradicen algunos de Euclides es llamada geometría no euclidiana. La primera de ellas, que se inventó, es la llamada geometría lobachevskiana, bueno, por su autor, ¿cierto? Lobachevsky. Gauss, en Alemania, y Boole en Hungría. Bueno, Lobachevsky en Rusia, lo de geometría lobachevskiana correspondientemente. Estos tres autores, Gauss, Boole y Lobachevsky, plantearon independientemente la forma del Playfair, es decir, de la única de la paralela, del postulado, considerando tres posibilidades. Por un punto exterior a una recta puede trazarse más de una, únicamente una, o ninguna paralela a la recta. Suponiendo la infinidad de la recta, el tercer caso fue eliminado, así que no existe ninguna paralela. Estableciendo una geometría compatible con la primera hipótesis, los tres matemáticos realizaron extenso desarrollo geométrico y trigonométrico. Debido a la prioridad de Lobachevsky en la publicación, la geometría así construida recibió su nombre. En 1954, Bertrand Riemann demostró que si se descarta la infinitud de la recta,
entonces con algunas ligeras modificaciones de los postulados restantes, se podría desarrollar una geometría compatible con la tercera hipótesis. Al trabajo de Riemann se debe una generalización considerable del concepto de espacio, que ha encontrado aplicaciones en la teoría física de la relatividad. Entonces podemos notar aquí abajo, se muestran ciertos 3 dibujos en los cuales se ilustran intuitivamente la idea de plano. Entonces tenemos el plano euclidiano de Rn, un plano curvo considerando la superficie de una esfera como nuestro plano, y el caso hiperbólico, o bien como se conoce la silla de montar, ¿cierto? Como la papa frita, por así decirlo, como la superficie. Es decir, nuestro plano habitual, ¿cierto? Cambia. Y dependiendo de esto, tanto las figuras como las rectas dibujadas en estos mismos espacios van a desarrollarse de diferentes formas. Entonces, Riemann, como dice, lo que él probó, ¿cierto? Es que si se descartaba la infinitud de una recta, entonces en una superficie esférica, las rectas no van a ser infinitas como en un Rn, ¿cierto? O como en un R. Dado que si sobre una esfera, ¿cierto? Trazamos una recta, nos damos cuenta que esta va a seguir dando vuelta alrededor de la esfera, ¿cierto? Es decir, eventualmente en algún momento el inicio y el fin van a intersectar. Por ejemplo, en un círculo máximo, alrededor de una esfera, ¿cierto? Si tenemos una esfera, por ejemplo, tomamos el círculo alrededor, el círculo máximo, el que pasa, digamos, por el ecuador, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que va a cerrarse este círculo máximo en algún momento. Eso es lo que se refiere con descartar que las rectas se extienden infinitamente. Entonces, basado en esto, se dio cuenta que podía desarrollar una geometría compatible con la tercera hipótesis, es decir, con que tuviesen infinitas paralelas. Ese era el tercer caso. Perdón, ninguna de ellas. Entonces, en los dibujos acá se señala, podemos observar un triángulo, dos rectas paralelas como nosotros las conocemos de forma bastante intuitiva. Entonces, en este plano, que se denomina con curvatura cero, ¿cierto? Algo que se puede estudiar posteriormente en geometría diferencial, geometría vectoriales. Los ángulos internos del triángulo suman 180 grados como conocemos, y las paralelas nunca se intersectan. Mientras que en la esfera se conoce que tiene curvatura positiva o curva positiva, los ángulos internos de un triángulo suman más de 180 grados y las paralelas siempre se intersectan. Otra manera de decir que no existen rectas paralelas. Mientras que la hiperbólica o silla de montar se dice que tiene curvatura negativa, los ángulos internos de un triángulo suman menos que 180 grados y por cada recta existe un número infinito de paralelas. Digamos, por un punto exterior de una recta pasan infinitas paralelas. El descubrimiento de las geometrías nucleanas no solo liberó la geometría de su molde tradicional, sino que modificó considerablemente los conceptos de la matemática en general y condujo a un estudio profundo de los fundamentos de esta materia, a un desarrollo más amplio del método axiomático. El desarrollo de la geometría euclidiana, con el quinto postulado suprimido, recibe el nombre de geometría absoluta. Contiene las proposiciones que son comunes a las geometrías de Euclides y de Lobachevsky, es decir, sin considerar el quinto postulado. Entonces lo que queremos ver a continuación es la equivalencia entre el quinto postulado de Euclides y el postulado de la única paralela de Playfair. Entonces lo que queremos probar, ¿cierto?, era la especie de negación de lo alterno interno y ver que es correspondiente con que por un punto exterior a una recta pasa una única paralela. Entonces eso es lo primero que vamos a probar. Voy a llevar el dibujito. Hola, profe. Disculpe por entrar tarde. Hola Alicia, ¿cómo estás? No hay Bien, ¿y problema. usted? Bien, gracias. Profe, al finalizar la clase le puse una pregunta igual sobre el... Yo sé que ayer era la cosa para preguntar, pero le puedo preguntar algo sobre la prueba. ¿Sí?
sobre la pregunta 2, si me puede dar un paso clave para poder empezar, profe, en la 2. Eh, mm, Bien, ahora sí. Entonces, retomamos, queremos demostrar el quinto postulado que es equivalente al postulado de la única paralela de Playfair. Entonces, recordemos que este dibujito era el que nos señalaba con respecto a estos dos ángulos, que era lo que tenía que ocurrir, ¿cierto? Entonces vamos a volver un poco acá a la definición del quinto postulado de Euclides. Entonces, recordamos, si dos rectas distintas, L y R, cortadas por una secante T en puntos distintos, forma con ellas semiplano, dos ángulos interiores en el semiplano de borde T, eh, hacia el interior, de tal manera que la suma de estos dos ángulos es menor que 180, menor que un ángulo recto. Entonces las dos rectas R y L se cortan en algún punto en este semiplano. ¿Ya? Entonces lo que queremos ver es que este enunciado es equivalente con que por un punto exterior a una recta se traza una única paralela. Y eso. Entonces, más que nada se volvió a anunciar por el hecho de que son un poco diferentes, ¿cierto? Lo que nos quiere decir. Entonces, como queremos ver equivalencia, vamos a asumir que es verdadero uno de ellos. Entonces, asumiremos que se cumple el postulado de la única paralela. No, de Playfair. Entonces, es decir, para toda recta L y un punto que no pertenece a ella, existe una única recta, oh, vamos a llamar R, ¿qué pasa aquí? Tal que, entonces, tal que el punto P, que no pertenece a L, sí pertenece a R, y que la recta R es paralela con L. Bien, entonces, vamos a considerar dos rectas, L vamos a considerar, y una recta distinta que llamaremos M, como si dos rectas dadas, y T será nuestra secante. Entonces recordemos que lo que pasaba a la secante era que, bueno, aquí están los ángulos alfa 1 y alfa 2, vamos a tomarlo de esa forma, esos dos ángulos. Entonces tal que la suma entre estos dos ángulos, entre los dos ángulos interiores, tiene que ser menor que 180 grados, ¿cierto? Entonces vamos a ver que para tener el quinto postulado de Euclides, que L y M se cortan o se intersectan en el semiplano de borde T, ¿cierto?
Y ahí sería el dibujito. Entonces, nuevamente recordemos que alfa 1 y alfa 2 son esos ángulos de ahí. Y entonces, miramos algunos de los datos. Entonces, tenemos alfa 1, vemos que alfa 3 es el par lineal de alfa 1. ¿Ya? Entonces notamos que en este caso la suma de alfa 1 y alfa 3 por ser par lineal es 180, ¿cierto? O dos ángulos rectos. Entonces, no estamos escribiendo cuáles son alfa 1, alfa 2 y alfa 3 porque es muy largo nomás. Bajo esta situación al menos. Entonces, es claro, vamos a decirlo así, que alfa 1 más alfa 3 es 180 grados, ¿cierto? Por ser par lineal. De donde al despejar tenemos que alfa 1 es 180 menos alfa 3. Entonces aquí añadimos alfa 3, ¿cierto? Que sería todo esto. Bueno, con otro color quizás. Sí. Y alfa 2 que sabemos que en el caso de ser congruente, tenemos por teorema de ángulo alterno interno inmediatamente el paralelismo entre estas dos o bien la perpendicularidad entre T y cualquiera de estas dos rectas. Entonces, como alfa 1 más alfa 2 es menor que 180, entonces 180 menos alfa 3 más alfa 2. O sea, si reemplazamos alfa 1 por este término, ¿no? De aquí, entonces tenemos 180 menos alfa 3 más alfa 2 menor que 180, ¿cierto? De donde nuevamente al despejar, ¿cierto? Eliminamos los 180, pasamos este hacia allá y tenemos que alfa 2 es menor que alfa 3. Menor que alfa 3. Por, por otro lado, usando el axioma de construcción de segmento, del ángulo, perdón, por axioma de construcción del ángulo, existe una única semirrecta BC BC tal que podemos construir un ángulo congruente entre B'BC y el ángulo determinado por B', B y la recta M. Si nos damos cuenta, este corresponde a ser alfa 2. Vamos a colocarle así. Entonces tenemos B'BC congruente con alfa 2. Entonces tenemos alfa 2. Tenemos B'BC. Y por lo que habíamos dicho, que era teorema de ángulo alterno. Por teorema de
ángulos alternos internos. M es paralela con BC, como recta. O sea, alternos internos congruentes indica que estos dos son paralelos. Aquí quedamos con poco espacio. Bien, ahora B está en L. Con B, un punto en R. Y sabemos ahora que R es paralela con M. Pero, por el postulado de la única paralela, por B solo pasa una paralela a la recta M. Por lo que, vamos a decir, por tanto, toda recta distinta de R que pase por el punto B perdón, tiene que intersectar a M, ¿cierto? Vamos a decir corta a M. Mm, Ahí sí. Entonces, toda recta distinta de R que pase por B corta a M, ¿cierto? Porque sería la única paralela a M. Y recordemos que sea paralela es que la intersección de ellas es vacía. Como L pasa por B, y tenemos que L es distinta de R, entonces L corta a M. Es decir, se intersectan. Ahora veamos que esta intersección está en el semiplano que queremos. Que se cortan en el semiplano de borde de la secante. Supongamos que se intersectan que se cortan, diremos, en el semiplano de borde L. O sea, esto quiere decir más o menos, tenemos L, ¿cierto? Tenemos T, tenemos un M. Entonces, esta era M, este es L, esta es la secante T. T. Y estamos diciendo que se está intersectando en un punto ahí. Este sería el semiplano de borde L. Aquí tenemos B, acá tenemos B'. Este era alfa 2. Este era alfa 1. Este era alfa 3. Y aquí tenemos un punto, vamos a llamarle A. Así tenemos un triángulo ahí, ¿cierto? Entonces, en este triángulo AB, B', notemos que alfa 2
es ángulo exterior. ¿No? Ángulo exterior del triángulo. Luego, por el teorema de ángulo exterior. Recordemos que nos decía que el ángulo exterior era mayor que cualquiera de los ángulos no adyacentes. Entonces tenemos que alfa 2 mayor a alfa 3. Y ahí tenemos una contradicción. Pues alfa 2 era menor que alfa 3. Por lo tanto, L y M se cortan en el semiplano de borde de T. Bien, entonces lo que bien hemos visto ahora fue la equivalencia entre estos postulados, asumiendo el postulado de Playfair, ¿cierto? Que era equivalente con el quinto postulado de Euclides. Entonces, vamos a verificarle en la otra dirección. Vamos a colocarle 2. En la otra dirección. Entonces, supongamos ahora que es válido el quinto postulado de Euclides, es decir, sea L recta con un punto P que no pertenece a ella. Sea T la perpendicular a el punto o la recta en este punto y R la perpendicular por P a la recta T. Sí, sí. Es la mejor forma de decirlo, pero T es perpendicular a L en el punto P y T es perpendicular a la recta R en el punto P. ¿Cierto? Eso en el fondo, ¿qué quiere decir esto? También lo podemos verificar. Entonces tenemos R. Algo. Y tenemos T. Entonces ahora estamos viendo que pasa única recta. Si P, Q, sabemos que esta cosa se da así. Tenemos R, tenemos L y tenemos T. Entonces tenemos que son perpendiculares. Tenemos algo por ahí. A ver, wow. Entonces nuevamente, por teorema de, vamos a abreviar así ángulos, alternos internos, que no recuerdo el número, internos
tenemos R paralela a L inmediatamente, ¿cierto? Bastará ver que toda recta que intersecta L en el punto P, que pase por P, vamos a decir, y corta a L. Entonces, basta probar que toda, aquí me faltó algo, que toda otra recta, cualquier otra recta que pase por P y que corta L. Tenemos el mismo caso. Entonces vamos a decir, sea N otra recta que pasa por el punto P y paralela a L con N distinta de R. Entonces vamos a decir que pasa por P, ¿cierto? Vamos a llamar ahí. Y a este le vamos a colocar N. Entonces vamos a llamar a este ángulo aquí, vamos a llamarlo alfa 1. Entonces llamaremos alfa 1 al ángulo formado entre la recta N con T. Como sabemos que es menor que 180 grados, perdón, que 90, entonces tenemos que alfa 1 más 90 es 180. Y por el quinto postulado de Euclides, N y L se cortan del lado en que se forma, en el que se forma el ángulo agudo. Entonces, ahí tenemos una contradicción, que esto es absurdo, pues sabemos que L y N son paralelas. O vamos o al menos es la suposición, ¿cierto? Es decir, N y L no se pueden intersectar, son paralelas. Entonces tenemos la equivalencia entre el quinto postulado de Euclides y la única paralela. Luego, una de las consecuencias del quinto postulado de Euclides, o bien del equivalente de la única paralela, establece el teorema 41, que nos dice que si dos rectas distintas y coplanares son paralelas, toda secante que corta a una de ellas, corta a la otra. Entonces también vamos a efectuar la demostración. Entonces, la hipótesis, tenemos dos rectas distintas y coplanares paralelas. Entonces supongamos
L paralelo con R. La otra hipótesis nos dice que toda secante que corta a una de ellas, corta a la otra. Entonces, vamos a dar una recta nueva, una secante, que intersecte a una de estas dos rectas L o R. Vamos a llamar a... ¿no? Entonces, supongamos esas dos paralelas y una recta secante, vamos a llamarle S, que corta a L, entonces, en un punto que llamaremos A. Entonces, S es distinta de L, ¿cierto? Entonces veamos que S corta a R. Entonces, en efecto, de suponer que S no corta a R, se tendría S paralelo con R, con A en la recta S, ¿cierto? Que tenemos que A pertenece a esta. Entonces, si suponemos que no se cortaran o no se intersectaran en ningún punto, por definición serían paralelas. Entonces tendríamos que S es paralelo con R, además A pertenece a S. En conclusión, tendríamos dos rectas pasando por el mismo punto A, que serían las rectas S y L, y ambas a la vez son paralelas con R, ¿cierto? Entonces tendríamos, digamos, eh, S y L paralelas a R y ambas pasando por el mismo punto, ¿cierto? Por A. Luego, por el postulado de Playfair de la única paralela, se tendrá que S y L coinciden. Entonces ahí está la contradicción porque consideramos que S era distinto de L, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la contradicción? Recordemos que el postulado de Playfair lo que nos dice es que por un punto exterior a una recta pasa una única paralela, ¿cierto? Entonces aquí por un punto exterior a una recta tenemos dos paralelas a R, ¿ya? Y esa es la... Entonces, ¿eso qué dice ahí? ¿Es ¿Dónde? paralela? Dice, Ahí, sí, justo eso. sí, exacto. ¿Paralela? Paralelas. Ah, ya. Ya preferí. Muy bien, entonces otro teorema que se desprende de esta equivalencia a los postulados, el teorema 42, nos dice que el paralelismo de rectas es una relación de equivalencia. Es decir, es refleja, simétrica, es transitiva. Entonces, para los primeros casos, no hay nada que hacer, digamos. Entonces, la primera, veremos que es reflexiva. Bueno, en este caso, aquí yo creo que no hay nada que hacer, ¿cierto? Vamos a decir, es claro que
L es paralela con L. Recordemos que por definición eran paralelas, si era la misma recta o si la intersección era vacía, ¿cierto? Entonces en este caso, como ella misma, por definición siempre es paralela, es reflexiva con ella misma. Simétrica. Entonces, exactamente también, ¿cierto? Vamos a colocar es claro que si L es paralelo con R, entonces R es paralelo con L. Y que es transitiva. Entonces este es el que vale la pena más hacer. Entonces supongamos L paralelo con R y R paralelo con S. Con L, oh, con L, R, S rectas distintas. Claro que si no ponemos que son distintas, uno podría suponer que son iguales, entonces inmediatamente son todas paralelas y sería como el caso directo, el caso muy directo, ¿cierto? Entonces supongamos eso, L es paralelo con R, R paralelo con S, entonces queremos ver que L es paralelo con S. Vamos a verlo nomás. Entonces, razonando por reducción al absurdo, si L no es paralelo con S, entonces la intersección entre ellos dos es un punto, ¿cierto? Vamos a decir que L intersectado a S es A, como en el dibujito. L y S se intersectan en este punto A. Entonces por A se tendrían dos paralelas distintas, ¿cierto? Que sería L y S. Vamos a colocar AR mejor, inmediatamente, porque sabemos que ya estamos hablando de LS, ¿cierto? Tendría dos paralelas distintas a R. Es decir, tendríamos L y S rectas distintas y paralelas a una misma recta R. Entonces sabemos que eso contradice el axioma de la paralela única. Lo que contradice el axioma de la paralela única. Por lo tanto, L paralelo a S. Muy bien. Entonces tenemos que el paralelismo de rectas es una relación de equivalencia. Un nuevo teorema, también se desprende de este quinto postulado y su equivalencia, es el número 43 y nos señala que si dos rectas distintas son paralelas, toda perpendicular a una de ellas lo es a la otra. Es decir, tenemos una perpendicular a una recta que es paralela con otra, entonces la misma perpendicular va a ser perpendicular, la misma recta perpendicular, ¿cierto? Va a ser perpendicular a la segunda de ellas.
Bueno, como se señala aquí en el dibujito, ¿no? Ah, ¿qué pasó? Ah, ahí sí. Bien, entonces vamos a suponer dos rectas paralelas y distintas y una perpendicular a una de ellas, ¿cierto? Bueno, como en el dibujo. Entonces vamos a considerar L y R en las paralelas. Entonces supongamos R paralelo con L, distintas, ¿cierto? Además vamos a decir que N es perpendicular a solo una de ellas, a L, en el punto A. En A. Vamos a decir A en L. Es perpendicular en A. Vamos a decir con la intersección entre N y L, A. Ya, entonces por teorema 41, es decir, el que vimos que si dos rectas distintas y coplanares son paralelas, todas secantes, que corta una de ellas, corta la otra. Sí, la perpendicular sabemos que lo es. Entonces, por este teorema, tenemos que N intersecta o bien corta a R. Llamaremos B el punto donde N corta a R, ¿cierto? Como en el dibujo. Veamos que el ángulo CBA es recto. Nuevamente, razonando por el absurdo, supongamos que, que no, po, no es recto. Entonces, si el ángulo CBA no es recto, podemos tener dos casos, ¿cierto? Que es agudo o que es obtuso. Entonces, vamos a pensar que es agudo. Si es agudo, entonces R y L harían con la secante N una pareja de ángulos alternos internos. Harían con la secante N, oh, perdón, N, eh, una pareja de ángulos internos de un mismo lado
cuya suma sería menor a 180. Y tenemos por el quinto postulado de Euclides que R y L se cortan o se cortarían, lo que contradice la hipótesis de que L es paralela con R. Entonces, en el dibujito, entonces, si pensamos que este ángulo es agudo, entonces lo que pasaría es que esta recta estaría, así, ¿cierto? Bueno, quizás no tanto, pero así. Si fuese agudo, esta R estaría de esta forma, ¿cierto? Entonces, R y L harían con la secante una pareja de ángulos alternos, internos de un mismo lado. Entonces aquí ya no sería, digamos, este y este, 180 grados. El segundo caso sería suponer que el ángulo es obtuso. Entonces, si CBA lo suponemos obtuso, entonces C'BA es agudo. Miramos nuevamente el dibujito. Entonces, si este caso es obtuso, tenemos que su par lineal sería agudo. Y en este caso, ambas rectas se cortarían del lado de C', llegando a la misma contexto anterior, ¿cierto? Por lo tanto, el ángulo CBA solo tiene la posibilidad de ser recto. Entonces tenemos que si dos rectas distintas son paralelas, toda perpendicular a una de ellas también lo es a la otra. Entonces, luego de esto viene un corolario. Vamos a ver cómo estamos. No, estamos ya bien en el tiempo. Vamos a dejar esto para el jueves. Entonces, viene un corolario que como enunciado nos da que rectas perpendiculares a dos rectas que se cortan también se cortan. Entonces las perpendiculares a dos rectas que se intersectan también se intersectan. Eso. Entonces, bueno, después vamos a ver. Entonces vamos a suponer dos rectas que se intersectan en un punto nomás, en un punto arbitrario, y considerar perpendiculares a estas. Entonces lo que queremos ver es que las perpendiculares también se van a intersectar en algún punto. Eso. Ah, tenía apagada la cámara. Eso. Bueno, chicos, entonces con esto quedamos para hoy. Continuamos con el corolario número 13 para el jueves. Están un poco perdido. Para el día jueves. Y eso. Entonces así aprovechan su último tiempo antes de que piense el horario de entrega de pruebas. Para que alcancen a revisar bien los detalles de lo que suben y todo eso. Ya, profe. Gracias, que esté bien. Gracias. Profe, Bien. una consulta. ¿En dónde tiene subida la fecha